Y eso que hoy hemos empezado a las 10 porque justo tenía mis clases de maestría, pero ya me salí para ver la clase. Escúchenme, ayer fui a la universidad y dice que no se puede tomar presencial los exámenes, ¿no? Ni modo, yo hago lo mejor que puedo con ustedes, porque yo sé que online es una copiadera, así que nada, ni modo, pero si no queda otra, ya les digo, creería yo que para próximo sábado les hago su examen y lo dan en la plataforma y bueno, estudien de la mejor manera para sus pacientes. Yo hago lo mejor que puedo, pero han suspendido, los alumnos han peleado para que no sea en el consejo presencial, así que nada, yo ya necesito notas, así que hasta ahí llegué, ¿de acuerdo? O sea que ya les digo el día del examen y la hora, que no se cruce con nada, capaz se los pongo por la tarde para que no se les cruce con nada para el próximo sábado. ¿Quedó claro? Doctora, recién acabo de conectarme. ¿Qué estaba diciendo? Disculpe. O sea que tengo que repetir todo, Jenny, porque tú recién llegaste. Es que recién mandó el link el encargado. Ya, conversamos al final de la clase, ¿ya? Es sobre el examen, que dice que no se puede tomar presencial. Lo conversamos luego, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. Ya. Bueno, estamos hablando de nuestras penicilinas. Habíamos hablado rápidamente de las penicilinas naturales. Espérenme un segundito. 0,1 leucocitos esta orina. Ya. Estamos hablando de nuestras penicilinas naturales. Son espectacular opción en el sentido de que son poco tóxicas. Más habíamos visto que su espectro es exclusivamente gram positivo, bien reducido. Algunos gram negativos tienen actividad, simplemente los cocos. Y nos habíamos quedado en esta lámina donde habíamos empezado a ver las dosificaciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, desde 1 millón que podemos usar generalmente por día o generalmente cada 6 horas hasta 4 millones cada 4 horas. Esas son las dos franjas mínima y máxima que usamos en las penicilinas para una infección leve hasta una infección meningia o una infección grave o una infección que le llamamos neurológica. ¿Okay? O sea que su franja terapéutica es muy amplia. La concentración depende de la localización de infección y de la gravedad de la infección. Y en niños habíamos visto que es de 50.000 a 100.000 unidades internacionales kilo día. Y eso de acuerdo a la edad del niño lo vamos repartiendo, administrando, porque eso es para todo el día, para 2, para 3 o para 4 dosis, o si son mayores los niños ya con mayor peso, lo administramos incluso hasta cada 4 horas si la infección fuera grave y si la infección fuera meningia. ¿Okay? Bueno, algo importante, si yo me pongo a analizar la penicilina, no se biotransforma en el hígado y se va por el riñón activa. O sea que ella cuando se está eliminando, se va eliminando en forma activa sin biotransformarse. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente que tiene disminuida su filtración glomerular? Y ahí está el gran problema. Entonces, cuando tiene disminuida la filtración, el fármaco que está activo, porque se va activo, va a alcanzar alto nivel plasmático y ahí hacemos un ajuste de dosis. ¿Cómo hacemos el ajuste de dosis? Esto ya lo hemos visto con ustedes. La filtración glomerular, ¿cómo lo hacemos? Esta era la fórmula básica, hay varias, esta es la que más me gusta. 140 menos la edad del paciente por el peso del paciente sobre el valor de la creatinina en plasma, que lo normal es 0,4 a 1,4 por 72, esto si el paciente es hombre. Si la paciente es mujer, multiplicamos todo por 0,85, ¿verdad? Porque las mujeres filtramos un 15% menos que los varones. Entonces, una vez hemos hecho ese cálculo, me da ese valor, y de acuerdo a ese valor, ya volvemos a mirar este cuadro. Si esa filtración glomerular está más de 50 ml por minuto, no ajustamos dosis. Pero si está entre 10 a 50, el intervalo lo hacemos cada 8, cada 12 horas, ya no cada 6 ni cada 4 horas. Reducir la dosis al 50% es una opción y administrar, si no, a intervalos más cortos. Tenemos las dos opciones. Y si es menos de 10,
ml por minuto que filtra ese riñón, la usemos cada 12 o cada 18 horas, o reducimos la dosis a la mitad y lo hacemos cada 8 o cada 12 horas. Esas son las opciones cuando tenemos insuficiencia renal. No olvidarse nunca que penicilinas naturales, todas las penicilinas G, la que acá nos interesa es la sódica porque es la que va en vena, la que va en concentraciones altas, la que vamos a usar en infecciones graves. El gran problema es que el riñón tiene que estar funcionando bien si no ajustamos la dosis de acuerdo al valor de creatinina, que eso ya antes lo hemos revisado, ¿no? Muy bien, ¿qué hay de su farmacocinética? A priori, ¿qué tienen que recordar siempre? Que la penicilina en vía oral no se da, excepto la fenoximetilpenicilina, que casi ya no usamos, porque ella se inactiva en pH ácido gástrico. O sea que su vía de administración, ¿cuál es? Parenteral, siempre, ya sea endovenosa o intramuscular. Bien. Luego, ¿qué más tengo que saber? Cuando ella se biotransforma, no hay biotransformación. Cuando pasa por el hígado, quise decir, no se biotransforma. El hígado la mira pasar. En insuficiencia hepática el hígado la mira pasar y no la biotransforma y llega activa para todos lados. Su eliminación es activa. ¿Y hasta dónde llega? ¿Ella tiene cargas o no tiene cargas la penicilina? ¿Será que llega hasta el intracelular o no? No. Ok, Luis Fernando, gracias. No llega al intracelular, yo les había dicho que tiene cargas, que es catiónica, que su molécula es muy grande. Entonces, esos son los parámetros farmacocinéticos más importantes que nunca tienen que olvidarse de penicilina. Acuérdense que es el fármaco más noble. Entonces, en vía oral no se administra. ¿Por qué? Porque el pH gástrico la inactiva. Listo. Intramuscular, una penicilina sódica no es ideal intramuscular porque necesito muchas dosis. Sí la vamos a hacer, la benzatínica y la procaínica, que la revisamos enseguida. Su VAD extremadamente bajo, significa que no llega al intracelular. Eso es lo que tengo que saber. Si bien su distribución es amplia, no alcanza al intracelular. No utilizar en bacterias intracelulares. ¿A dónde no llega bien? Porque pasa muy rápido, su semivida es cortita, se elimina rápido. Por eso en infección grave lo doy hasta cada 4 horas. Una infección prostática no me sirve, aparte que en una infección prostática lo que más tengo que cubrir son gérmenes gram negativos y las penicilinas naturales es para gérmenes gram positivos, ¿no? En meningitis, sin meningitis mejor, no atraviesa barrera hematoencefálica, molécula grande, catiónica, pero si ya hay meningitis, si hay una apertura a nivel de la célula, y si ella va a atravesar no el 100%. Y en la medida que la meningitis mejora, eso se va sellando y ya la penicilina va a entrar menos. En meningitis alcanza hasta un 5% del valor en suero, solo en meningitis, ¿de acuerdo? Una vez esa pared se va cerrando, ya no va a ingresar más. No se biotransforma, fundamental. ¿Puedo dar en insuficiencia hepática? Sin ningún problema. Bien, y su excreción, esto me interesa. Fíjense que la filtración es un poco más lenta, ¿verdad? ¿Recuerdan la regla de los 7? Fármaco que sufre secreción, 7 minutos. El que se filtra, 70 minutos para eliminarse. Y el que se filtra y se reabsorbe para volver a eliminarse son 7 horas. O sea que ahí les he hablado de secreción tubular, filtración glomerular y filtración con reabsorción. La regla de los 7. ¿Cuál de las 3 era rapidísima? Secreción tubular. En 7 minutos ya una parte del fármaco puede estar eliminada. Y fíjense ustedes que la secreción tubular en el caso de las penicilinas es un 90% y es rápido. Por eso ella tiene semivida corta. Frente a una buena función renal, la penicilina se elimina muy rápidamente porque lo hace por secreción tubular, a tal punto que en meningitis o cuando yo necesito una dosis neurológica, una dosis alta, nosotros precisamos administrar cada 4 horas. ¿Okay? Estos parámetros farmacocinéticos no se les tiene que olvidar ni uno, todos son importantes. Y todos se los voy a preguntar porque todos los tienen que saber. Bien, la semivida entonces es muy corta. ¿Por qué
sufre secreción tubular para eliminarse en un 90%. En la medida que son más pequeñitos, pues demora un poquito más y después ya mejor filtración glomerular se va un poco más rápido, ¿no? EPA yo les dije que era el efecto posantibiótico. Retiró el fármaco, el paciente queda bajo el efecto del antibiótico, eso es EPA. Eso lo tenían fármacos como acitromicina, como quinolona fluorada, no la penicilina. Ya nada, su efecto posantibiótico no existe directamente. Se va el fármaco y la bacteria ya no queda bajo el efecto de la penicilina, probablemente porque es de semivida muy corta, probablemente. O sea que tiene EPA, no tiene efecto posantibiótico. ¿Qué significa? Que para que tú tengas éxito utilizando una penicilina sódica, debes respetar los intervalos de administración. Y a veces lo más difícil en el hospital, cuando son fármacos de semivida corta, cuando hay que administrar cada 4 horas o cada 6 horas, probablemente haya un desfase en la administración o alguna dosis no se administre. Pero lo que ustedes deben chequear siempre para que este paciente mejore toda vez que recibe penicilina es respetar el intervalo de administración. Eso es para nosotros tener éxito terapéutico. Si yo me salté una dosis, para la siguiente dosis que me salté, ya la dosis va a estar tan baja que probablemente yo voy a inducir resistencia bacteriana o lo que se llama bacterias persistentes, que es otro concepto diferente a resistencia. Persistente es que ellas han creado un mecanismo de defensa sin ser destruida lentamente, porque yo amplié mucho mi intervalo de administración, ellas quedan ahí dormidas y guardadas. No se multiplican, no le hacen caso al antibiótico, pero ellas conservan su identidad, no son resistentes. Si yo a esa bacteria persistente le doy mayor dosis y respeto su intervalo de administración de la penicilina, ella se recupera. ¿Ok? Bien, entonces hasta acá sabemos que debo respetar siempre los intervalos de administración. Reacciones adversas, ¿qué les dije? ¿Tengo muchas o tengo pocas reacciones adversas y por qué? ¿Qué opina alguien? ¿Nadie opina nada? No tiene tantas, doctora. ¿Por qué, José? Porque su franja terapéutica es muy amplia, doctora. Ya, en realidad tiene poco efecto adverso porque no entra dentro de mi célula. ¿Por qué no entra dentro de la célula del huésped? Los hombres, el humano es el huésped. Porque ella tiene carga lipídica y es una molécula muy grande. Pasa por el hígado y no le hace nada. Se va por el riñón y rapidito. Entonces no atraviesa barrera hematoencefálica excepto en meningitis. No se concentra en ningún lugar. Entonces esto hace que sea un fármaco poco tóxico. Así como entra, así se va. ¿Cuál es el gran problema acá? Su toxicidad es la hipersensibilidad o alergia. Y acá rápidamente recordarles que esto lo hemos visto creo en algún momento, que la hipersensibilidad o alergia hay de 4 tipos. No es solo la que conocemos nosotros, que ocurre rápidamente, que está mediada por inmunoglobulina G y es la hipersensibilidad tipo 1, no se olvide. Esta tipo 1 aparece rápido. Puede ir desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico, mediada por inmunoglobulinas E, es de acción rápida, o sea, no va a pasar ni 30, 60 minutos de haberse administrado. Cuando es por vía parenteral es más rápido todavía. En vía oral pudiera hacer estas reacciones un poquito más lentas hasta que llega a sangre, ¿verdad? Pero está mediada por las inmunoglobulinas E y ahí la penicilina en shock anafiláctico o reacción anafiláctica, esa es la reacción que ella desencadena o desarrolla. Después hay otro tipo de alergia o hipersensibilidades, pero que es porque se forman inmunoglobulinas G o M contra los elementos formes de la sangre, ¿verdad? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa alergia? Plaquetopenia, leucopenia, plaqueta, leucopenia o anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay destrucción
por anticuerpos, por inmunoglobulinas de los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Okay? Esa es la hipersensibilidad llamada citotóxica. Bien, pero es un tipo de alergias que no hay rash cutáneo ni shock anafiláctico, solo autoanticuerpos que destruyen los elementos formes de la sangre. Luego la hipersensibilidad tipo 3, acá hay reacción antígeno-anticuerpo más complementos que se colocan generalmente ¿no? Y ahí vienen las vasculitis o el lupus eritematoso. Y las reacciones de alergia tipo 4, estas son mucho más tardías, intervienen los linfocitos T y son las llamadas dermatitis. Con esto simplemente recordarles que hipersensibilidad o alergia no solo es mediada por inmunoglobulina G, que son las alergias que usualmente conocemos o las que relacionamos como alergia. También hay estas otras que son de más largo plazo y que no están relacionadas ni con rash ni con shock anafiláctico. Eso para tener siempre en cuenta cuando un paciente toma una medicación. En el caso de la reacción de hipersensibilidad en penicilina, probablemente, no sé por qué esto, ahí está, de hipersensibilidad, probablemente la más importante, porque lo demás, si le sacas la hipersensibilidad o alergia, cero toxicidad a la penicilina. Puede ir desde una ligera erupción hasta un shock anafiláctico, listo. Son reacciones, normalmente la penicilina es bastante rápida su acción, y esto es importante. Resulta que este bebé nace y dice la mamá nunca recibió antibiótico. Esto se no va a ser alérgico. ¿Por qué? Porque normalmente para hacer una hipersensibilidad o alergia se da a partir de la segunda administración. La primera administración que mi cuerpo recibe forma los anticuerpos, ¿ok? Ya cuando entra por segunda vez el antígeno, interactúa con el anticuerpo y me da la reacción de alergia. Entonces, este niño nace y la mamá dice nunca ha recibido ningún antibiótico. Entonces, es muy difícil que haga alergia. Y a veces la mamá sí recibió una penicilina benzatínica, por ejemplo, para una faringoamigdalitis, estando embarazada, que es un fármaco clase B que se puede usar en embarazo. O alguna crema de penicilina o alguna penicilina. Capaz todavía no sabía que estaba embarazada y tomó una penicilina, una Ampi, una Moxi. Y eso puede desencadenar en el niño ya el primer contacto para hacer sus propios anticuerpos. Entonces muchas veces se puede dar esta reacción de hipersensibilidad o alergia a partir de la primera administración teórica. Cuando digo teórica, es que él lo recibió cuando estaba en embarazo, ¿no? Cuando estaba en el vientre materno. Entonces eso siempre hay que tomar en cuenta. Acá no puede ser una urticaria acelerada así, o puede ser una alergia un poquito más tardía, que acá además de las inmunoglobulinas G, ya pasa a la tipo de hipersensibilidad, tipo 2, ¿ya? Tipo 2 y tipo 3, que hemos visto recién, donde hay autoanticuerpos contra glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, o se forman inmunocomplejos contra el vaso, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí puede haber un síndrome, una enfermedad del suero, anemia hemolítica, trombocitopenia, nefropatía. Entonces, la más usual en penicilina es la tipo 1, pero puede darse la tipo 2, puede darse la tipo 3 y menos la tipo 4. Hematológico, destrucción de todos los elementos formes de la sangre, y eso cómo se va a manifestar con cuadros alérgicos también respiratorios. Por ejemplo, un paciente asmático nunca se le recomienda una penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina en asmáticos es altamente alergénica, es un alergeno. A los asmáticos se prefiere no dar penicilina, y la alternativa cuando yo no uso penicilina probablemente son macrólidos y en vía endovenoso las lincosamidas. Entonces, no le damos ni a los asmáticos, y a los asmáticos tampoco le damos los AINES, ¿verdad? Porque bloquea ciclooxigenasa y me queda libre la vía alterna de la inflamación mediada por los leucotrienos. ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta ahí? Está Bien. claro, doctor. Y ya, Claro, entonces, doctor. ya.
Esto de la prueba vamos a hablar un poquito, porque aquí hay mucha controversia. Resulta que te ponen fluido intradérmico del fármaco, que debería ser en vena, no es ese lugar de administración, para ver si hay o no alergia. Y eso se puede hacer con penicilina, sí, mas no es lo ideal. Más está determinada que sí se puede hacer y de acuerdo a la reacción que se va a medir, decimos si es alérgico o no. Pero muchas veces, como ese fármaco es agresivo, incluso su pH colocado en ese lugar va a dar un color rojizo, ¿no? Entonces puede darme falsos positivos. El otro día una paciente que colocan un antibiótico que no era penicilina, le hacen la pruebita, la llamada pruebita, le colocan y no enrojeció, pero con los días fue formándose una masa fibroquística y después ya le empezó a molestar. Aquí nadie se la quería sacar porque fue una iatrogenia que le cometieron, ¿no? En una clínica, una de las mejores clínicas teóricamente de Santa Cruz. Al final tuvo que irse a Brasil y allá le operaron y le extrajeron, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que si yo coloco una sustancia que no está su pH adecuado para ese sitio de localización, ¿qué va a hacer mi cuerpo? No es que va a manifestar solo la alergia, inflama y se genera ahí una reacción inflamatoria que en este caso se fibrosó porque fue tan inflamatoria que el cuerpo intentó restringirlo a esa área y hacer una masa bien fibrótica. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿usted está de acuerdo con estas pruebas? Para mí, particularmente, ¿cuál es la mejor tranquilidad? Porque esto lo hace el médico para su tranquilidad. Imagínate que hace alergia, después viene la familia, te dice, usted le recetó esto y mi hijo era alérgico. La única tranquilidad que te puede dar como médico es que toda penicilina se coloque, o todo fármaco que sea de vía parenteral, se coloque en un lugar donde haya un auxilio rápido. Si ese paciente te hace un shock anafiláctico, si te hace un rash, una alergia leve, nada, con una clorfeniramina, ya sea en ampolla o en vía oral o un corticoide, eso va a mejorar y va a ir pasando y tolerándose y no pone en riesgo la vida del paciente. Más cual, eso lo aprendí yo de un profesor y es muy cierto, yo me lo apropié su concepto porque la única tranquilidad como médico que tienes de prescribir un fármaco y que no le haga daño al individuo, al paciente, es que tenga un auxilio rápido. Es la única, porque estas reacciones pueden dar falsos positivos porque has colocado el fármaco con un pH que no está adecuado para el lugar, ¿no? Sin embargo, todavía se siguen utilizando y puede haber una reacción cruzada con la cefalosporina. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué es alergia. A veces al anillo beta-lactámico, a veces al anillo 6-aminopenicilánico, a veces a un solvente, al solvente no, a un estabilizador o lo que hubiera utilizado la empresa para estabilizar el fármaco, ¿sí? Que son excipientes o conservantes. Entonces no sabemos exactamente a qué es la alergia. Tampoco se la estudia en detalle, pero si la alergia es al anillo beta-lactámico, obviamente que ninguna cefalosporina se podrá administrar, porque las cefalosporinas tienen el anillo también beta-lactámico. Bien, entonces fíjense que ahí es remarcado la reacción de toxicidad. ¿De qué hablé solamente? De la hipersensibilidad o alergia. La más usual es la tipo 1, pero puede ser tipo 2 o tipo 3, sin ningún problema. Y se da teóricamente a partir de la primera administración. Puede darse después de que me han colocado 5 veces penicilina. Yo nunca hice alergia, puede. ¿Por qué? Porque el título de anticuerpos va subiendo. Entonces, cuando ya llegó la dosis 5, 6, 7, 8 o 10, recién manifiesta la reacción, ¿de acuerdo? A veces hay pacientes que te dicen, doctora, pero cuando yo era chico, que hizo una fiebre reumática, me ponían cada 21 días la penicilina y yo nunca tuve problema. ¿Por qué hago alergia ahora si nunca fui alérgico? Y ahí la respuesta es que el título de anticuerpos va subiendo, ¿no? Conforme se va administrando. Entonces puede darse, siempre les digo yo a mis alumnos, a partir de la segunda administración.
Ah, si colocaron la segunda vez y no hay alergia, ¿nunca va a ser alergia? No, puede ser la tercera, la cuarta, cualquiera de las administraciones conforme el título de anticuerpo va en aumento. ¿Ya? Entonces, la principal reacción adversa, existe la prueba, mas no siempre es lo mejor para el paciente, ni siempre va a ser exacta la prueba. ¿Ya? Ya saben cuál es la mejor prueba. Colocar en un lugar donde tengan un auxilio rápido. En caso de ser un shock anafiláctico, probablemente tengas que intubar al paciente, colocar adrenalina, colocar el corticoide y el antihistamínico. Cuando utilizamos dosis altas de penicilina, ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema acá, en dosis altas, que son las dosis neurológicas, los 30 millones por día, este potasio y este sodio que le acompaña. La hiperpotasemia o hipernatremia que puede hacer el paciente y puede dar convulsiones, inclusive que el paciente con meningitis pudiera él convulsionar, ¿no? Entonces, estas convulsiones, coma, mioclonía, hiperreflexia, esto es con dosis extremadamente alta. Y cuando se da para treponema pallidum, una espiroqueta, ellas mueren de una forma tan terrible que da esta reacción de Harry-Heimer, ¿no? Que empieza fiebre, el paciente mucho malestar, dolor de cabeza, el aumento de la temperatura es terrible, pero es por muerte de las espiroquetas, ¿ya? Porque el fármaco es extremadamente sensible. Entonces fíjense que las reacciones adversas son mínimas. La más importante es la de alergia, y si no tiene alergia ese paciente, que probablemente un 10% de los pacientes son alérgicos a penicilina, aunque cada vez sube un poquito más estos intervalos de alergia, ¿no? Bueno, esto me interesa en interacciones. Acá les he puesto las más importantes para no olvidar sus interacciones. Si el fármaco es bacteriostático, ¿quién es bacteriostático? Tetraciclina, cloranfenicol, los macrólidos, las lincosamidas son bacteriostáticas, la sulfa, la trimetroprina sola. Ellos evitan que la bacteria se prolifere. Una penicilina jamás va a poder ser útil, porque la penicilina va a inhibir la síntesis de pared celular de las nuevas células, de las células hijas. ¿De acuerdo? Entonces nunca combinar un bacteriostático con un bactericida, jamás. Si lo quieres administrar con suero glucosado, ¿qué va a pasar? Se inactiva la penicilina sódica. La que nosotros tenemos muy frecuente es la sódica, la potásica es más difícil de conseguirla, o sea que la nuestra es la sódica. Si quieres poner en suero glucosado se va a inactivar y no nos va a servir. Entonces fíjense un detalle extremadamente importante, porque la licenciada lo tiene que diluir y si el paciente no come y eligen darle un glucosado para mejorar la glucosa, ella lo va a inactivar. Probenecid es un fármaco uricosúrico. ¿Qué es uricosúrico? Va a favorecer la eliminación del ácido úrico. Y aquí hay algo interesante. Y esta interacción no se da porque el paciente tenga ácido úrico alto o gota, no. Sino que la penicilina se va por secreción tubular, 7 minutos ya se va perdiendo una buena parte. Y por eso la administramos cada 4 horas. Semivida cortita. ¿Por qué su semivida corta? Porque se elimina mucho por secreción tubular. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Si acá tenemos el riñón, ¿verdad? Y la secreción tubular viene de capilar peritubular hacia, este es el capilar peritubular, perdón, y esta es la nefrona, el túbulo contorneado proximal. La secreción tubular va desde el capilar peritubular hasta la orina para irse. Y ella usa mucho esta vía y se va rápido. ¿Qué va a hacer el Probenecid? Viene y bloquea la secreción tubular, porque él usa esa vía para eliminarse y le gana la penicilina. Entonces, cuando viene por aquí la penicilina y busca sus transportadores para secretarse, están todos ocupados. ¿Quién los ocupó? El Probenecid. Entonces hace, y la penicilina es activa, que no se vaya, y si no se va, va dando vueltas en sangre y es activa, o sea que tiene actividad farmacológica. Esa es la principal interacción de la penicilina con el Probenecid, con un uricosúrico. O sea que no es porque el paciente tenga gota que se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar para que la semivida de la penicilina se nos alargue un poco más y no tengamos que administrar cada 4 horas. ¿Por qué? Porque Probenecid le usa su vía de eliminación
por secreción tubular a la penicilina y ella es activa, o sea que mientras esté en sangre siempre va a tener actividad farmacológica. ¿Se entendió? Sí, doctora. Gracias por la energía la que me responde. Muy bien. Aminoglucósido, una combinación perfecta. ¿Por qué una combinación perfecta? Penicilina inhibe síntesis de pared celular. Si inhibe síntesis de pared celular, la abre y el aminoglucósido puede entrar sin pedir permiso hasta el ribosoma, que le cuesta entrar. En las gram positivas no tengo actividad porque no puede penetrar hasta el ribosoma. Gram negativas tienen poquita pared y él entra sin pedir permiso. Pero acá la penicilina le abre la pared celular, aminoglucósido ingresa y llega hasta el ribosoma. O sea que penicilina le ayuda a ingresar al aminoglucósido. Son dos mecanismos de acción que se sinergizan. Penicilina inhibe síntesis de pared, aminoglucósido síntesis de proteínas, segmento 30 y 50S. Buen sinergismo en mecanismo de acción. ¿Pero en qué más tengo sinergismo? Penicilina, espectro gram positivo, aminoglucósido gram negativo, sinergismo doble. Voy a dar los dos y voy a ampliar mi espectro gram positivos y gram negativos. Sin embargo, a mí me afligen mucho las administraciones, por eso es que publiqué ese librito de administraciones que lo venden en el hospital. Si bien yo voy a usar los dos fármacos para ampliar el espectro y potenciar la infección que estoy intentando controlar, una penicilina y un aminoglucósido, si los administro juntos por la misma vía, se inactivan. Pero cuando están los dos metidos en sangre se potencian. ¿Qué es lo que se debe hacer? Siempre se debe diferenciar el horario entre uno y otro por lo menos 2 horas. Si pasaste penicilina o pasó la enfermera, la licenciada, la penicilina, lavar bien la vía. Un par de horas que entre la solución fisiológica o lo que esté entrando y recién administramos el aminoglucósido, ¿ya? Si los pongo los dos juntitos, normalmente en mi hospital usamos microgotero para asegurarnos que vaya todo lento, ¿ya? Los dos en el mismo microgotero se van a inactivar. Cada uno va a tener su propio microgotero y lo vamos a administrar por lo menos con 2 horas de diferencia, lavando bien la vía. ¿Quedó clarísimo las interacciones? Sí, profe, gracias. Sí, doctora. Doctora, Gracias, Colque. Muy bien. ¿Con quién más tengo interacción? Con los inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, lo único que hacen es inhibir a estas bacterias para que no rompan el anillo beta-lactámico y no inactiven. Teóricamente, siempre se ha dicho, no tienen actividad farmacológica antibacteriana, pero se ve que algo tiene, pero es muy poca, ¿de acuerdo? La principal interacción ahí es que vamos a rescatar la sensibilidad que se perdió a las penicilinas. Bien, el metotrexate lo utilizamos como un inmunomodulador y es un antiinflamatorio muy utilizado con un perfil de toxicidad bastante alto. Inhibe la secreción tubular igual que lo hacía el Probenecid, pero esto solo tomar en cuenta si el paciente toma metotrexate. Más yo no usaría metotrexate para aumentar la vida plasmática de la penicilina porque él es tóxico, mucho más tóxico que un Probenecid, que es el que habíamos visto antes. ¿Ok? Bien, luego habrá que contemplar acá en este paciente que estamos dando dosis alta de penicilina sódica o potásica, si él recibe un diurético, ¿no? Si recibe un diurético que ahorre potasio. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban los ahorradores de potasio? Espironolactona y amilorida, doctora. Perfecto, Camila. La espironolactona es similar a la aldosterona. Ocupa su receptor y no le deja actuar, hace exactamente lo opuesto y amilorida bloqueaba los canales. Entonces ahí puede haber más hiperpotasemia, que si ustedes recuerdan, yo les dije, los mayores efectos que tengo acá adversos con estas penicilinas es cuando uso dosis alta, el sodio o el potasio. Entonces eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Y en el embarazo es un fármaco clase B. ¿Qué es clase B? Que tiene bajo riesgo para el embarazo. Puede atravesar placenta, pero muy poco.
pero suficiente para sensibilizar al feto. ¿Por qué muy poco, profesora? Porque tiene carga eléctrica, porque es una molécula grande, porque es catiónico. Listo. ¿Qué es clase B? Como no nos va a dar tiempo, creo, de hacer, se los he puesto acá, de hacer una clase de fármacos en el embarazo, se los voy enseñando ahora. La FDA, Food Drug Administration, es la administradora de drogas y fármacos americana, clasifica los fármacos según el riesgo en el feto. Y esa clasificación, fármacos clase A, fármacos clase B, clase C, clase D y clase X, la vamos a ver enseguida. Los fármacos clase A sí se han hecho estudios en animales. ¿Y cuál fue el resultado? No se demostró efectos en el feto. ¿Hay ensayos clínicos adecuados en embarazadas? Sí. Las embarazadas entran en pocos ensayos clínicos, solo en lo que se ha visto que no es tóxico. ¿Okay? Y hay estudios en embarazada y no mostró riesgo para el feto. Cuando siempre decimos primer trimestre, ¿verdad? El embarazo, porque es cuando se produce la organogénesis. Entonces, malformación es en el primer trimestre. Pero pueden haber efectos adversos en el cuarto, en el quinto, sí. Ya sería una alteración de la función, pero ya no una malformación. Cuando hablo de malformación, durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando se produce la organogénesis. ¿Ok? O sea que estos fármacos, excelente. Pero claro, van a buscar ustedes cuáles son los fármacos clase A, y son las vitaminas. Todo lo que se le da a la embarazada, se le da su multivitamínico, se le da hierro. Ojo, vitaminas a dosis usual, porque si le damos vitamina a dosis alta con una vitamina A que es liposoluble, esa es altamente teratogénica y va a provocar aborto, ceguera, malformación. Por eso pacientes que toman para el acné, el bendito Isofeis, es un nombre comercial, Isofeis es la isotretioneína, son dosis altas de vitamina A. Esa paciente lo ideal es que no se embarace entre 1 a 2 años. Si tomó Isofeis para el acné, son altas dosis de vitamina A. Le hace un peeling natural, por eso mejora, pero es muy tóxica. Se queda acantonada o acumulada en tejido adiposo. Hasta 2 años. Y eso puede provocar malformación en el feto, porque es dosis alta de vitamina A. Entonces, todas las vitaminas y suplementos que se da de hierro en el embarazo son clase A, pero a la dosis usual. ¿Okay? Clase B, en animales sí hay estudio, y el resultado es que no demostró ser tóxico en el feto. En embarazadas no hay ensayos clínicos, pero sí se empieza a usar y se observa. ¿De acuerdo? ¿Y qué se observó? Que no hay riesgo en humanos. O sea que se fue usando, la penicilina se usa en las embarazadas, se las va observando, pero no es un ensayo clínico, sino que cuando se necesita se la usa y se va mirando qué pasa. No hay ensayos clínicos, pero se acepta su uso en el embarazo. ¿Ya? Pero claro, todos los productores de fármacos ahí se atajan un poco, no hay ensayos clínicos, porque ni una embarazada que está saludable va a querer decir, a ver, póngame fármaco, a ver qué pasa con mi hijo, ¿verdad? Eso es antiético. Pero cuando sí se precisa usar, se utiliza y se va viendo qué pasa. Queda menos de 1 minuto, en 5 minutos volvemos, ¿ya? Y los clases C, sí hay estudios en animales de experimentación, han mostrado un efecto adverso en el feto, sí. O sea que ya me voy alejando de la no